yo no sabía que iba a venir el Mesías, no sabía que iba a venir un Salvador, no sabía que el Señor Jesucristo estaba vivo, siempre lo conocíamos como crucificado. Entonces, esa señora, pues tenían esa esperanza y que estaban esperando a un Mesías, a un Salvador. Dice, los samaritanos eran mestizos, eran parte judío y parte gentil. Entonces, dice que, y como tales, los judíos los consideraban, pues, no tenían una relación así, más bien, si los podemos evitar, vamos a evitarlos, ¿eh? No se relacionaban, no se llevaban bien. Dice, los samaritanos tenían su propio sistema religioso que competía con las demandas de los judíos. Y quiero que me lean ahí en los versos 4, capítulo 4, versos del 20 al 24. Amén. Amén. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias. Dice, está contestando ahí, dice que nuestros padres. Podemos pensar que estaría hablando de los patriarcas o también estaría hablando de sus padres más inmediatos, padres, abuelos y bisabuelos, ¿no? Que dice ahí en el verso 20, dice, nuestros padres adoraron en ese monte. Y vosotros decís que en Jerusalén, o sea, ustedes, judíos, dicen que no es en Samaria, que debe ser en Jerusalén, donde se debe de adorar. ¿Se acuerdan que ahí en Jerusalén estaba el templo que construyó Salomón? Ahí era el centro de adoración donde todas las gentes de diferentes lugares, aún lugares tan lejanos, venían a adorar ahí. Venían, por ejemplo, aquel funcionario que era de por allá de un pueblo de África. Ibas ahí de Candace, iban de Siria, iban de lugares tan lejanos a adorar ahí. Los samaritanos decían, no, pues aquí en Samaria, aquí, porque aquí adoran nuestros padres, aquí tenemos nuestro centro de adoración. Y bueno, el Señor Jesucristo empieza a tener ese diálogo con la samaritana, dice, y creían en la venida del Señor Jesucristo, del Mesías, que es el Señor Jesucristo. Verso 25, 4:25, lo leo para ustedes, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ellos, al leer este pasaje, pareciera que estaba diciendo, bueno, nosotros sabemos que ha de venir y prácticamente en su sistema religioso ellos lo esperaban ahí en Samaria, ¿verdad? Ha de venir, aquí va a llegar con los samaritanos y aquí nos va a decir todo, ¿verdad? Si estamos bien, si no estamos bien, él nos va a explicar. Dice, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Dice el verso, capítulo 4, verso 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vean, aunque no está escrito aquí en la Biblia, pero sí podemos mirar varios ejemplos
de los samaritanos. Podemos más o menos darnos cuenta, primeramente, pues eran religiosos, tenían estaban creyendo que iba a venir el Mesías, pero dicen que el camino que iba a recorrer de Galilea a Jerusalén podrían ser unos 3 días caminando. ¿Alguien ha caminado un día, 2 días caminando todo el día? Yo sí los he Yo caminado. también. 3 días No. he caminado, 3 días caminando. Entonces, podremos pensar que el Señor Jesucristo llevaba 1 día y medio caminando, quizá, porque estaba a medio camino. Pero dicen, escritos extraoficiales, que los judíos evitaban pasar por el territorio de Samaria. No solamente por las ciudades o las aldeas, sino el territorio todo, para no encontrarse con los samaritanos. Entonces dice que tomaban un camino del cual los rodeaba y si iban a hacer 2 días caminando o 3 días, tenían que añadirle otro día más caminando. Estaban dispuestos a caminar 1 día más para no cruzar ese territorio. Se los voy a explicar de una forma más simple. Supongamos que tenga que pasar de Hickory a Gastonia y forzosamente tiene que pasar por Lincoln, el condado de Lincoln llega hasta allá, hasta el lago Norman, y llega hasta por allá, hasta la orilla de las montañas. Entonces, pues ¿qué tendría que hacer? Rodearlo 1 día más para llegar a Gastonia. Cuando pudiéndolo hacer directamente, se ahorrarían 1 día. Entonces, el Señor Jesucristo hizo lo opuesto a lo que acostumbraban las gentes. No nomás a no pasar, ni tampoco a tener alguna relación con esa gente de Samaria. Pero en Samaria había gentes que tenían buenas costumbres, religiosos sí, pero con buenas costumbres. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo y todavía hay misiones o iglesias que se llaman el Buen Samaritano, ¿verdad? Dice que, y les empezó a decir una historia que un hombre judío caminaba por cierto lugar y fue robado y golpeado por ladrones y quedó tirado ahí en el camino. Dice, y pasó un sacerdote y lo miró ahí golpeado y todo. Le sacó la vuelta y siguió de largo, se fue. Y les dice que pasó un levita igualmente y hizo lo mismo. Pero dice, pero pasó un samaritano y lo miró, se compadeció de él, lo levantó, dice, lo curó, usó su vino o aceite, le vendó sus heridas. Estaba tan malo que esa persona no podía caminar, iba a morir. Se bajó de su cabalgadura, lo que haya traído, vamos a pensar que haya sido un burro, o una mula, o un asno, y lo subió ahí. Lo llevó a un mesón, no había hoteles, eran mesones, donde se hospedaba tanto las personas como los animales. Dicen que aquí en Lincoln había un mesón, aquí en el centro. Llegaban la gente en sus caballos y pues necesito hospedaje para 2, para mí y para el caballo. Entonces los caballos, también tenían caballos de repuestos y les vendían y había todo tipo de negocio. Entonces bueno, pues las personas eran muy fieles a sus cabalgaduras, a su transporte que tenían. Dice, lo llevó a ese mesón, lo hospedó, lo estuvo ahí cuidando, curando, y luego dice que le dijo al Señor, bueno, dice, pues yo me tengo que ir, tengo que seguir mi camino, tengo que ir y regresar. Pero mira, aquí te dejo pagado los gastos y todavía me lo sigues atendiendo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿quién es el prójimo? Pues están hablando del amor del prójimo, ¿verdad? Y pues todos consideraron que era él, el samaritano, y hasta cuántos años han pasado y todavía se sigue
hablando de esa acción, el buen samaritano. Y todos aquellos que hacen una obra de caridad a alguien dicen, qué buen samaritano es esta persona. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo, le era necesario pasar por Samaria. Llegó ahí, llegaron, dice, debido a que Dios había planeado que esta mujer pecadora se encontrara con él y hallara el agua de vida. En la entrevista que se registra vemos las diferentes etapas que la mujer atravesó para llegar a creer en Cristo. Vamos, tuvieron un diálogo bastantito grande. Dice que primeramente era samaritana y segundo era mujer. Y tercero, no se trataba, no había una amistad así que digamos, y lo vamos a poder mirar ahorita cuando dice que el Señor Jesucristo llegaron con los apóstoles, con sus siervos que iban, los apóstoles. Y llegaron a ese pozo era el pozo de Jacob, donde los samaritanos de esa ciudad se surtían de agua, iban ahí a llevar agua. Y entonces dice que el Señor se sentó ahí al lado de ese pozo, cansado, habían caminado, podría decir que quizás habían caminado medio día, porque era el mediodía, entonces llevaban quizás medio día caminando, cansados, con sed. Y aunque yo sé que las personas que viajaban llevaban su agua para ir tomando, pero igualmente se acababan. No sé si se acuerdan cuando iba Ismael y la mamá de Ismael, que iban Agar, que las habían echado de donde Abraham, y dice que se les había acabado el agua, ¿verdad? Entonces ahí Dios les proveyó agua. Entonces, pero dice que esa señora llegó ahí al mediodía. Muchos dicen que llegó por la persona que era, tenía que llegar al mediodía, que porque las personas tenían la costumbre de ir al agua por la tarde cuando ya no hacía tanto calor, pero bueno, eso son solamente suposiciones, ¿eh? Lo que sí podemos saber es que era el horario que Dios había preparado para que se encontrara con el Señor Jesucristo. Amén. Aunque pues sí sabemos que era una necesidad que tenía llevar el agua. ¿Por qué motivo fue ese horario? Pues podemos asumir que era porque Dios así lo había dispuesto. ¿Por qué iba sola? Muchas veces las personas iban acompañadas y algunos dicen, no, pues es que ¿quién iba a querer andar con esa persona? No se sabe. Podríamos decir que así fuera. No tenía amistades o no tenía o no querían andar con ella. A lo mejor no querían andar con ella. Dice, y vamos a leer me gustaría que hermano Ramiro, ¿usted podría leernos desde el verso 1 hasta el 9 Amén, del capítulo 4? Amén. Amén, gracias. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No tienen, había una especie de enemistad. Vea, primeramente dice que pues era como la hora sexta, que sería como el mediodía. Dice, llegó esta mujer samaritana a sacar agua de ese pozo, llegó al agua, ese pozo era el pozo de Jacob. Y aún ahorita hay en ese lugar, hay un pozo que se dice que es el pozo de Jacob. Encima de ese pozo hicieron una iglesia ortodoxa. Entonces está la irrigación y el pozo está así enfrente, así, casi como si estuviera así, está el micrófono. Ahí está ese pozo. ¿Será de ese o no? No podemos saberlo, pero el pozo ahí está. Tiene agua y es profundo. Tal como dice, aquí era un pozo donde antes, ahorita pues le siguen sacando agua, pero ya no como lo hacían anteriormente. Ahorita la gente que va ahí, sacan agua y se lo llevan en una botellita. Ya llevo agua del pozo. Yo no sé cómo le llamarán, pues seguramente sí, ¿verdad? Pero o sea, así se la llevan, ¿eh? Ya no se le llevan en cántaros, se le llevan en recipientes pequeños. Y bueno, ahí está. Vemos que ahí hay un pozo, le llaman el pozo de Jacob, está ahí en ese territorio de Samaria y es profundo, muy hondo. También vemos que esa mujer llegó, ya el Señor Jesucristo estaba ahí. Vemos que no hubo un saludo, no, acuérdense que no tenían buenas relaciones, entonces ni el saludo se merece, ¿verdad? No, antes la gente acostumbraba a saludar, ahorita eso ya casi ya no se ve. Antes la gente, aunque estuviera lejos, por lo menos estaba la mano y ya era un saludo, ¿verdad? Hola y como fuera. Pero ahí llega y la señora normalmente llegó, no saludó. El Señor Jesucristo sin decir otras palabras, solamente dijo, dame de beber. Esta señora pues empezó a poner muchos argumentos, no fue como aquel macedonio que iba diciendo, bueno, la doncella que yo le pida agua y me dé y me diga, también le voy a dar a tus camellos, y bueno, todo eso, esa va a ser la esposa de mi amo, ¿verdad? Vemos que esa doncella, también Dios tenía preparado el horario específico, ¿verdad? Él desde que iba orando, ya Dios estaba también obrando para coincidir exactamente ahí. Entonces llegaron y así pasó, no hubo ningún, bueno, ¿por qué te voy a dar? O esto, no, sí que lo hizo rápidamente, estaba cumpliendo. Aquí esta persona empezó a poner muchas cuestiones. Dice en el 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Todos se fueron y dejaron al Señor solo ahí. No hubo alguien que dijera, bueno, yo me quedo a acompañarlo para que no se quede solo. Estamos en Samaria, quién sabe cómo está la cosa, ¿no? Todos se fueron, lo dejaron ahí. Por algún motivo, pareciera que Dios quería que hubiera como algo de privacidad, porque a lo mejor si hubieran estado 2 o 3 o más,
la señora no llega al pozo, se regresa, le da miedo, si no, pues ahí está. Pero no, mira, uno solo ahí y dice, y es judío, pero bueno, ahí está. La mujer samaritana le contestó así, dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos, y le explica, o sea, si acaso no sabías, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, es más, ni siquiera debería de estarte contestando, pero está dialogando con él, ¿verdad? Porque si no se tratan, o sea, no hay una amistad, ¿por qué te voy a dar? No estaba en su mente el decir, bueno, pues es un favor o algo, o está sediento, ¿verdad? ¿A cuál? No, era tanta la enemistad que ya eso no había compasión. Está sediento. La mujer, y esto es en mi pensar, o la mujer traía especialmente un recipiente o alguna cosa para sacar el agua, o en los pozos había algo para que sacaran el agua, no se sabe. Acá cuando yo llegué a vivir al rancho donde vivía mi abuelo, también la agua se tenía que sacar de pozos más o menos profundos. Entonces, en la casa de mi abuelo había un pozo, ahí llegaba mucha gente a sacar agua, pero siempre había un recipiente, una cubeta, un bote, por la cual usaba toda la gente y la usaba para sacar el agua. La gente que iba a llevar su agua solamente llevaba su bote, porque ya tenían con qué sacar el agua ahí. Cualquiera que llegara podía sacar agua, no había problema. En este pozo simplemente no lo sabemos porque no lo dice, no sabemos las costumbres, si tenían eso o cada persona que iba tenía que llevar algo para sacarla. Dice en ese pozo que les estaba diciendo, dicen que ese pozo tiene 40 metros de profundidad. O sea, tiene que llevar una soga de 40 metros con un botecito, lo que sea, para sacar esa agua desde ahí, ¿verdad? Se me hace bastante tedioso que una persona tenga que llevar todo eso más llevar el bote del agua, pero obviamente igualmente no lo sabemos. Pero el Señor Jesucristo le estaba pidiendo esa agua porque ese era el principio de la conversación que iba a tener. Primeramente, pues era el principio del diálogo, era el motivo por el cual esa persona iba a empezar a hablar. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice en el estudio, ¿qué rabí judío le pidiera un favor a una mujer, especialmente samaritana? La sorprendió. Ella veía a Jesús nada más como un judío sediento, con sed. Dice, el pecador ciego, el pecador está ciego a Cristo, o sea, y se interesa más por los asuntos de la vida, o sea, cómo sacar el agua, que en las cosas de la eternidad. Bueno, cosas espirituales. Y yo lo veo de esa forma. Cuando nosotros vinimos a esta nación, casi con excepto de los que han nacido aquí, pero todos hemos emigrado de una o de otra manera, ¿verdad? Todos venimos con, bueno, yo sí venía, no sé si usted venía de vacaciones, pues es otra cosa, pero yo venía a ganar mucho dinero para rápido, y eso era rápido, no que no pasara tanto tiempo. Y, comprarme una buena troca, una buena camioneta en México. Qué bueno que no fue así. Qué bueno que no fue así, porque imagínense
cuando ya tiene todo eso, así que, y que tiene ya sea carro, moto, cualquier transporte en una edad temprana en México. Aquí no, porque aquí pues dicen cualquiera puede traer carro o camioneta, pero allá en mi tiempo no. En mi tiempo, en el rancho donde vivía mi abuelo solamente había dos carros, dos camionetas, dos personas que tenían camionetas. Y que se las prestaran a nadie, no, ¿cuándo? Olvídese. Allá la gente no se las prestaba para que se enseñaran a manejar. Y yo me enseñé a manejar hasta que vine aquí, no sabía manejar. Porque nadie decía, no, pues quieres enseñarte a manejar, yo te enseño. No había nadie. Los que tenían carros, no, cuidado. Entonces, no veníamos por algo espiritual, no pensábamos en Dios, no pensábamos en nada. Amén. Dios nos estaba, de alguna forma, acá nos estaba esperando, acá, a cada quien individualmente en el lugar donde lo encontró. Amén. Ahí Dios lo puso. Yo me fui a California y estuve unos años ahí. Y yo, que ya lo he dicho otras veces, pero ahí había personas que le trataron de hablarme de Cristo y lo hacían con la gente, pero siempre le oíamos. No sabíamos ni quiénes eran, pero huíamos. Pero me vine para acá. Me vine porque un amigo me insistió mucho, vente para acá. Y bueno, terminé viniéndome. Pues igual fue lo mismo acá. Aunque cuando llegamos aquí el amigo se fue para un lado y yo fui para otro. Entonces, ¿qué chiste tiene venir si veníamos con un amigo y luego ya cada quien toma su rumbo? Pero bueno, cuando estaba yo trabajando en un restaurante, empezaron a llegar gentes cristianas, como de quiera, y como en los restaurantes ahorita ya todavía uno trabaja y entra la gente y las personas llegan y ahí le dan su tratadito y uno pues a tirarlo, ¿verdad? Inconverso era lo que hacía uno, a tirarlo y esto, el otro, y llega uno de los más marcados que me acuerdo, se llamaba José Borrás. Él había sido sacerdote de la Iglesia Católica en España, era español, y me lo presentaron porque yo ya estaba de encargado en el restaurante. Entonces pues llegaban conmigo y llegaron y me dijeron, mira, te presentamos aquí al pastor José Borrás, él fue, y ya me empezaron a decir quién fue y todo, y yo, sí, otro más. Y el Señor sacó y me dio un cassette que yo me imagino que era su testimonio. Me dijo, mira, te doy ese cassette. Y lo agarré y me lo eché en la bolsa y después, ya cuando salí, lo aventé en el carro, lo perdí, no supe. Pues siguió gente hablándome y después, cuando yo ya dije, ¿quién será este José Borrás? Y empecé a buscar el cassette y no lo encontré. Y ahora después de mucho tiempo, ya él había muerto y todo, empecé a buscar información de él y realmente no hay mucho porque él no duró tanto. Entonces, por eso yo me atrevo a pensar que era su testimonio de eso. Después lo escuché, ya no de ese cassette, pero sí lo he escuchado en audios de él. Pero así éramos renuentes. Con esta samaritana era más o menos algo, y también estaba así, pero qué bueno que fue la primera vez que lo convenció. En mí no fue así, y yo creo que en muchos de ustedes tampoco. Qué bueno que una persona, la primera persona que le hable de Cristo lo acepte. Eso es bueno, pero yo creo que son pocos los casos. Le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Versos del 10 al 15.
Dice, respondió Jesús y le dijo, cuando le está haciendo cuando le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quiero que vayamos a Esdras 4, y el que lo encuentre primero le da lectura. Esdras 4, versos del 1 al 5. Esdras 4 del 1 al 5. Sí. Amén, dice la bendita palabra de Dios. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los que venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro y rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro y rey de Persia y hasta el reino de Darío, rey de Persia. Vean, ellos ya en ese tiempo ya eran una mezcla de judíos y gentiles. Y aunque si recuerdan más atrás la historia, pues vemos que ellos cuando se llevaron a la gente de Israel a Babilonia, entonces esos lugares, pues muchos lugares se quedaron solos y trajeron gente de Siria y poblaron, y bueno, después como no tenían un sistema religioso, trajeron algunos levitas, sacerdotes, para que les enseñaran, y por eso conocían el mismo sistema religioso de los judíos, o sea, usaban la ley de Moisés. Hasta el día, pues lo siguen haciendo. Entonces, cuando regresaron esas personas a edificar el templo en el tiempo de Zorobabel, que regresó después de los 70 años de cautiverio, vinieron a reparar ese templo de Salomón que había sido destruido, y los samaritanos querían ayudar, querían ayudar ahí, pero se dijeron, no nos conviene, no. Y entonces después de eso, pues empezaron a atemorizarlos, empezaron a tratar de impedir que ese templo se volviera a reconstruir, y sea, pues ¿cómo van otra vez a ofrecer esos sacrificios? Entonces, desde ahí vemos la enemistad, y si vemos también ahí en Nehemías 4, vamos ahí delantito al libro de Nehemías, verso 4, dice, lo voy a leer para ustedes. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio a los judíos. Verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer esos sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra,
si se subiere una zorra, lo derribará. Y entonces dice Nehemías, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. Dice, vemos que ya Nehemías estaba levantando el muro que había sido, que guardaba la ciudad de Israel. Lo estaban reparando. Dice, acabarán en un día, o sea, como diciendo, es imposible que lo vayan a levantar. Y dice, es más, son gente ya vieja, ya grandes, no lo van a poder hacer, no van a poder hacer ese trabajo, es mucho el trabajo. No me acuerdo, pero lo terminaron, no sé, en 50 días, 52 días, algo así. Fue algo milagroso realmente, y todavía ellos estaban oponiéndose, estaban tratando de ir a atacarlos, los samaritanos, a esa gente, para que no levantaran ese muro. Por eso no se llevaban los judíos y los samaritanos. Había esa enemistad de que ellos vinieron y levantaron todas las ruinas de Jerusalén. Y bueno, sí, yo he mirado, no he ido, he mirado fotos, videos, donde parte de esos muros, porque después los romanos los destruyeron, los tiraron, partes de esos muros todavía están ahí en Jerusalén, partes. Podemos mirar que son rocas enormes, pero podemos mirar escrituras que ya estaban escritas en sus bloques de piedra, y pues agarraban la piedra y lo ponían, y por ahí aquí quedaba una escritura y por allá quedaba otra. Entonces podemos mirar que eran piedras recicladas que fueron otras acomodadas ahí, y ahí están. Y esas gentes decían que si una zorra pasara y les iba a tirar. Han pasado más de 2000 años y ahí están todavía. Si no hubiera sido por los romanos que las tiran, todavía estaría ese muro que hicieron los judíos en ese tiempo de Nehemías. Y ellos estaban haciendo escarnio y decían, no, hombre, eso no va a durar más de 2000 años. Y si no lo hubieran tirado los romanos, estarían todavía ahí, ¿no? O sea, un buen trabajo y todo. Eran menospreciados por esa gente. Entonces, dice en el verso, regresamos ahí a San Juan 4, verso 10. Respondió Jesús y les dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice, Jesús le dice que ignoraba dos cosas. Primero, el don de Dios, que es la salvación, o el regalo no merecido. Y la segunda era la identidad del Salvador, que estaba en su presencia. Jesús le habla del agua viva, de vida, pero ella lo entiende literalmente, o sea, físicamente. ¿Qué tipo de pecador que confunde lo físico y lo espiritual? Dice que Nicodemo pensó que Jesús hablaba de un nacimiento físico. Vea lo que dice San Juan 3 y en el verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? E incluso los discípulos pensaron que él hablaba del alimento literal o el alimento físico. Más tarde, en los versos 31 y 34 del capítulo 4, dice, entre tanto,
los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, ¿le habrá traído alguien comida física? Pues a lo mejor le trajeron, a lo mejor esta señora le traía un lonche y le dio de comer, ¿verdad? El Señor Jesucristo le estaba hablando de esa comida espiritual, no de la comida física. Dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. ¿Ya? Jesús destaca que las cosas del mundo no satisfacen a los hombres sin Cristo, ¿verdad? No hay una satisfacción. Nadie está conforme con lo que tenemos. Queremos más y más y más, pero así tuviera, no importa la cantidad, no importa, póngale los números que sea, no van a llenar a una persona. Siempre va a querer algo más y algo más y algo más, y no va a tener esa satisfacción. Vea, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, Elvis Presley tenía tanta fama, tantas personas que lo seguían, sin embargo estaba vacío. Se rodeaba de amigos, pero estaba vacío. Yo quiero pensar que los amigos lo seguían por los regalos, por lo que les daba, por lo que haya sido, pero más sin embargo él estaba vacío. Usaba drogas para tratar de llenar ese vacío y seguía igual. O sea, nada le satisfacía. Entonces, solamente en Cristo, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente una persona puede encontrar satisfacción, tenga mucho o tenga poco, ¿verdad? Jesús destaca que las cosas del mundo no satisfacen a los hombres sin Cristo. Siempre, dice, siempre volverán a tener sed. La parábola de Lucas, quiero que vayan ahí al libro de Lucas 16, y vamos a leer del 19 al 31. Lucas 16, versos del 19 al 31. ¿Alguien quiere darle lectura? Lucas 16, del 19 al 31. Amén. Dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique,
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gracias. Dice, en esta parábola lo deja bien claro. El rico que bebía de los placeres físicos de esta vida, tuvo sed de nuevo cuando se halló en el Hades. O sea, de esa agua les estaba hablando. Jesús promete que el agua de vida brotará dentro del corazón y siempre nos refrescará y mantendrá satisfechos. Y la mujer, todavía confundida, pidió de esa agua. Fue una respuesta emocional, superficial. Vemos que hasta ahí va como a la mitad del diálogo y eso lo vamos a mirar la próxima semana, la otra mitad. Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar Padre, gracias, Señor, le damos una vez más en este día que nos ha dado. Gracias por su palabra y le damos gracias por estos pasajes que hemos escudriñado, dándole gracias que usted ha permitido que haya llegado hasta nuestras manos, Señor, así como usted llegó a esa mujer samaritana ahí en ese pozo y pudo estar dialogando con ella y hizo maravillas ahí en ese pueblo, Señor. Le damos las gracias y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.